Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana. Con esta lluvia todo se atrasó y estamos arrancando con 2 minutos de atraso. 9:02 de este martes 11 de junio del año 2024. A ver, hoy está usted en este momento sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted descarga la aplicación Actualidad Media Group en su teléfono celular, también nos puede escuchar en su teléfono celular. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Caridad Rodríguez, Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, Carlos Arteaga, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Xavier Miguéis nos saluda desde Barcelona, en España, Henry Moreno desde Atlanta. Saludos a los venezolanos de bien en el mundo y de su parte a todos los economistas, sus colegas. Juan Bautista González, en una Caracas que puede mirar a su querido Cerro El Ávila limpio y recién lavado. Ha llovido mucho por allá, así como está lloviendo mucho por acá hoy en Miami. Luis Rojas nos saluda desde el Zulia, gracias. Alfredo Pedrique, Alfredo y Marianela desde Toronto. Él dice, felicitación por los amores que matan. No, es en la vida hay amores. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Federico Jordá Caraballo desde Málaga, junto a Ivette Wolfgang Graterol, nos saluda desde Puerto La Cruz. Gerardo Serrao en Doral. Sí, señor, mucha lluvia. José de Villa en Maracaibo, doña María Alicia Sifontes en Caracas, Magali Hernández en Dublín, Ronald Martínez en Alfareta, Georgia Edgar Bravo en Madrid, Jenny Martínez también en Caracas, Marcos Ezequiel Castillo nos saluda desde Maracay, Mabel, Gladys Melet, hola querida Gladys, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Jenny Colmenares en Panamá, está lloviendo a cántaros también allá en Panamá, José Enrique Mendoza, Mabel Patricia Castillo en Santiago de Chile, Jesús González, Sonia Osuna en Manresa, María Margarita, buenos días, Liber Benedetto en Calgary, Canadá, Sonia Osuna, ya la saludé, Juanita Cachacote en Guanta, en fin, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Ya vamos a materia, muchachos. Bueno, entonces no saludo a más nadie. No estoy diciendo nada. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Bernabé apóstol, San Censurio, San Landerico, San Itamar y San Bogumilo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Leo, luna para que usted reine y se imponga, luna para que le aplaudan y le reconozcan todos sus méritos, todos sus esfuerzos. Luna creciente en Leo, sol en Géminis para este martes 11 de junio. Día muy, muy especial y muy importante porque hoy está cumpliendo años Barbarita. Así es, la reina del programa y de cuantas cosas se hacen por acá.
Hoy es el Día Internacional del Juego. Dice acá, el juego hace un mundo mejor. Con esta frase justifica Naciones Unidas la necesidad de celebrar el 11 de junio el Día Mundial del Juego. Pero no, estamos hablando del juego, no de la apuesta, cosas muy distintas. Es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. El cáncer prostático, que se origina por un crecimiento descontrolado de las células de la próstata. La próstata es una glándula con forma de nuez ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Es la encargada de producir el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. Es el Día Internacional del Síndrome KBG. Esta es una enfermedad rara que se origina por mutaciones en el gen ANKRD11, que se ubica en el cromosoma 16 con herencia autosómica dominante. Este gen es responsable de generar una proteína que se encuentra en las neuronas. Hoy, el programa que hemos preparado para el día de hoy, lo vamos a iniciar en Madrid con el sociólogo Tomás Páez Bravo. Él es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. A propósito de la estigmatización de los venezolanos como criminales, con Tomás Páez vamos a conocer cifras, medidas, estadísticas de lo que ha sido realmente esta diáspora de venezolanos en el mundo, no solo en Estados Unidos. En Washington vamos a conversar con el periodista Rafael Bernal de The Hill. Algunos republicanos del Senado están expresando preocupación por los llamados de venganza política de Donald Trump después de las elecciones del 2024. De ser electo, promete venganza. En Miami vamos a conversar con Jorge Ramos, el destacado periodista. Recién ha publicado su libro más reciente y vamos a hablar con Jorge de su libro Así veo las cosas, lo que nunca te conté. Luego iremos a Houston para conversar con el economista Francisco Monaldi, profesor en la Universidad de Rice. Un grupo de acreedores venezolanos está buscando financiamiento de JP Morgan Chase en una oferta de $7,000 millones por la matriz de Citgo Petroleum Corporation. En Caracas vamos a conversar con otro destacado economista venezolano, José Manuel Puente. El Banco Central de Venezuela vendió $100 millones ayer a la banca para frenar el alza del mercado cambiario. Y vamos a cerrar aquí en Miami, en el estudio, con nuestro querido compañero Fernando Arriaza. Carlos Alcaraz hizo realidad los sueños de su infancia cuando ganó el Abierto de Francia en el Roland Garros en el día de antier, domingo. El foro de hoy forma parte del Festival Benengeli. Hoy nos tocó el honor de formar parte de este festival que se dedica a la literatura en todo el mundo. Y nosotros vamos a conversar en el foro de hoy con la destacada ensayista y articulista argentina Leila Guerriero y con el poeta y guionista venezolano Leonardo Padrón. Ese será nuestro foro en el día de hoy. Hoy es el 11 de junio del 2024, pero el 11 de junio de 1184 antes de Cristo, Troya es saqueada e incendiada, según los cálculos de Eratóstenes de Cirene, un erudito griego, matemático, geógrafo, poeta. Llegó a ser bibliotecario jefe de la Biblioteca de Alejandría, y él estableció que el 11 de junio de 1184, Troya finalmente fue saqueada por los griegos en la guerra de Troya. El 11 de junio de 1509, en Inglaterra se celebra el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. En 1533 Enrique anuló ese matrimonio para casarse con Ana Bolena. Catalina quedó desterrada de la corte y terminó su vida en el castillo de Kimbolton, donde falleció a los 50 años en 1536. Ana Bolena no tuvo mayor éxito tampoco,
porque fue luego decapitada por el propio Enrique VIII. El 11 de junio de 1776, el Congreso Continental crea un comité para redactar una declaración de independencia. Los encargados de redactarla fueron Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston. El 11 de junio de 1880 nació Jeannette Rankin, política de Estados Unidos, defensora de los derechos de las mujeres. Fue la primera mujer en ser electa al Congreso de los Estados Unidos. Pacifista de toda la vida, fue la única persona en el Congreso que votó en contra de la entrada de Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. El 11 de junio de 1928 en Barquisimeto nació uno de nuestros grandes novelistas, el maestro Salvador Garmendia. Tuve el honor de trabajar con él y nos dejó en el 2001 a los 72 años. El 11 de junio de 1963, el presidente Kennedy dice que la segregación racial es moralmente incorrecta y es hora de actuar. El 11 de junio de 1969 nació Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de Game of Thrones. Hoy está cumpliendo este caballero 55 años. El 11 de junio de 1979, a los 72 años, falleció John Wayne, uno de los actores más emblemáticos del Hollywood de oro. El 11 de junio de 1987, la señora Margaret Thatcher se convierte en la primera ministra británica en 160 años en ganar un tercer mandato consecutivo. El 11 de junio de 1993 se estrenó Jurassic Park con Sam Neill y Jeff Goldblum de Steven Spielberg. El 11 de junio de 1864 nació Richard Strauss, falleció a los 85 años en 1949. Y seguimos en el cine. El 11 de junio de 1910 nació el padre de Francis Ford Coppola y el que compuso el tema de amor de El Padrino. Y hoy está cumpliendo 65 años este caballero. Hugh Laurie, comediante británico, ha hecho de todo un poco y también canta. El editorial con César Miguel Rondón. La señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en un video que se ha hecho viral por razones penosas, lamentables. En el video viral, ella felicita a un señor quien se presenta como emprendedor y tiene un exitoso emprendimiento vendiendo chicha. El detalle no es que el señor le vaya bien vendiendo chicha. El detalle está en que él confiesa en el video que él es en realidad profesor de bachillerato, pero que como le iba muy mal como profesor de bachillerato, pues decidió venderse a meter chicha, cosa que le parece maravillosa a la señora Delcy Rodríguez. Como he leído en las redes, un país que prefiere tener un chichero a un profesor de bachillerato, pues es un país que definitivamente no va por buen camino. La situación de este señor felicitado por la vicepresidenta porque ahora vende chicha y no enseña a sus alumnos es un reflejo del país destartalado en el que nos ha convertido el chavismo-madurismo. A propósito de eso, leo esta noticia en la mañana de hoy. La Federación Venezolana de Maestros advierte que para junio, para este mes, falta el 80% de los maestros en el país. 80%. Esto representa un aumento acelerado del déficit de profesionales en los centros educativos. Tan solo en enero de este año, la deserción de educadores se calculó en 75%,
de acuerdo con la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, la señora Carmen Teresa Márquez. Dice ella, no está el profesor, no está porque abandonó, porque emigró. Se mantiene el aumento, no baja. Lo triste es que vas al Instituto Pedagógico, UPEL, y ves salones con 2 estudiantes. No hay relevo, no hay egresados. Los intentos del gobierno para suplir las faltas no dieron resultados. Fin de la cita. Recordó la profesora Márquez que los profesores no ganan más de $30 de salario mensuales. Evidentemente, el profesor Chichero gana bastante más que eso, y por eso se dedica a la chicha, y por eso Delcy Rodríguez le aplaude y le felicita. Un país sin profesores, un país sin alumnos, pues no va a poder vivir solo de chicha. Son las 9:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes de este 11 de junio del año 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:25 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE en inglés, anunció nuevas medidas para acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares en la frontera con México. Medidas que incluyen un aumento en los vuelos y en la capacidad de detención y de recursos de control. Como resultado, ICE está optimizando los contratos de flete aéreo para garantizar que se pueda realizar la máxima cantidad de vuelos de repatriación semanalmente. En 2023, ICE promedió 29 vuelos de deportación por semana. Durante el último año, la agencia ha realizado vuelos de expulsión a varios países de América del Sur y del hemisferio oriental, entre otros Colombia, Ecuador, Perú, Egipto, Mauritania, Senegal, Uzbekistán y la India. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo que acordó con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador hacer una discusión muy amplia en todo el país sobre las polémicas reformas constitucionales que impulsa el partido Morena, entre ellas la judicial que propone la elección por voto popular de los jueces. Que se haga una discusión muy amplia en todo el país, que por ejemplo en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura y la discusión que pueda hacer la Comisión Permanente en el Congreso, dijo textualmente la señora Sheinbaum en su primera conferencia de prensa en el Palacio Nacional. En España, el Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado esta mañana la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de 2 meses para que jueces y tribunales la apliquen. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha reiterado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la propuesta de alto al fuego para la Franja de Gaza presentada por Estados Unidos y aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desbloquearía una mayor integración con los países de la región. Al menos 5 personas han muerto anoche tras un ataque del ejército de Israel contra un convoy logístico del partido milicia chií libanés Hezbollah, que se encontró en el norte del Líbano tras haber cruzado la frontera desde Siria. Un suceso sobre el que el grupo islamista no se ha pronunciado hasta este momento. Las autoridades palestinas han informado de la muerte de 4 palestinos y de otros 8 heridos por disparos de las fuerzas israelíes en la localidad de Kafr Nirma, en las afueras de Ramallah, en Cisjordania. Israel sostiene que eran sospechosos de terrorismo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución propuesta por Estados Unidos para el alto al fuego permanente y la liberación de los rehenes en Gaza. La moción recibió 14 votos a favor y una abstención de Rusia. La primera vez que el Consejo respalda un plan de este tipo para poner fin a la guerra. Hamás dijo que acogía con satisfacción la resolución y que estaba dispuesto a entablar negociaciones con mediadores para implementar las medidas. Israel prometió persistir con su operación militar en Gaza y dijo que no entablará negociaciones sin sentido con Hamás. El ministro de Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri,
ha instado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a usar todos los medios posibles para hacer que los Estados miembros del organismo presionen a Israel para que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener su ofensiva militar sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El Mando Central de los Estados Unidos ha confirmado que 2 buques comerciales han resultado dañados en las últimas horas tras ser alcanzados por misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen, si bien no han causado víctimas ni daños graves. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en conferencia de prensa para la reconstrucción de Ucrania en Berlín en el día de hoy que este país ha cumplido todos los requisitos necesarios para abrir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea a finales de este mes. Presos de al menos 16 cárceles de Venezuela se mantienen en huelga de hambre por supuestas violaciones a sus derechos, según informó una ONG que vela por su protección, mientras el gobierno anunció servicios de atención en uno de los recintos sin mencionar la protesta. La huelga, que comenzó el domingo en 6 prisiones, se extendió a 16 cárceles, 4 anexos femeninos y más de 10 calabozos policiales en 14 de los 24 estados del país, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Un jurado de Estados Unidos halló responsable a la bananera Chiquita Brands de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y le ordenó indemnizar a los familiares de 8 víctimas de ese grupo paramilitar. Tras 17 años de litigio, victoria monumental de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia. El primer grupo de víctimas y sus familias han obtenido por fin justicia. Cita textual de un comunicado de la organización Earth Rights que ayudó a preparar el caso. En su decisión, el jurado, convocado por un tribunal federal de Florida, concedió una indemnización de $38.3 millones a los familiares de las 8 víctimas, en su mayoría sus esposos e hijos perseguidos y asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia. Son las 9:31 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Madrid, donde está el sociólogo venezolano Tomás Páez Bravo, quien es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes a ti, César, y gracias por la invitación. Buenas tardes. Estamos bajo una campaña muy fuerte en contra de la migración venezolana. El inmigrante venezolano ha pasado a ser estigmatizado en algunas partes de la América Latina y sobre todo recientemente en Estados Unidos. Tengo en mis manos el documento titulado Testimonio de David Beer, director asociado de estudios de inmigración del Instituto Cato, donde hay cifras muy interesantes que revelan, por ejemplo, que la inmigración ha contribuido significativamente a la reducción de la criminalidad en las ciudades estadounidenses. Tú conoces este estudio. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tomás? Bueno, la verdad que este estudio forma parte, primero el Instituto Cato lleva 50 años trabajando el tema migratorio desde perspectivas absolutamente novedosas. Los resultados del estudio, que además fueron presentados en el Parlamento, en una de las comisiones del Parlamento estadounidense, coinciden con otros estudios, el que hizo, por ejemplo, el Migration Policy Institute acerca de la criminalidad atribuida a los venezolanos en Perú y Chile, demostrando que no es cierto, que la diáspora no hace crecer la delincuencia, que por el contrario la contribuye a reducirla, porque en definitiva los migrantes lo que están buscando son mejores condiciones, están huyendo de situaciones económicas y están pensando en exactamente cómo vivir mejor, ¿no? A ver, en las cifras, las estadísticas que presenta este estudio de David Beer, tenemos incluso que los inmigrantes pasan a ser elementos de seguridad, garantías de seguridad en las comunidades donde viven, aquí en Estados Unidos.
¿Cómo se da esto, Tomás? Se da de dos maneras. En primer lugar, no contribuyendo, porque no contribuyen al crimen, ni al robo, ni a los asesinatos, ni mucho menos a la delincuencia. Pero por otro lado, estamos hablando de miles de detectives y policías que son Ujú. migrantes, que actúan además con un nivel de información muchísimo más preciso de cómo relacionarse con las comunidades de las que provienen. Entonces, todos los datos de todos los estudios que conocemos avalan la afirmación: la diáspora no es el problema, es parte de la solución. Avalan la oposición a esos argumentos que atribuyen a la migración la delincuencia. En el caso de Estados Unidos, a mí me sorprende cómo Ujú. ha cobrado fuerza la idea de que los migrantes venezolanos son todos del Tren de Aragua, cosa que de verdad es una irresponsabilidad. Uno le pediría a quienes promueven esas ideas que por favor reflexionen, se sienten, porque eso no es verdad. Los datos Ujú. no lo avalan. Se dice también que el gobierno de Maduro, como hizo en alguna oportunidad Fidel Castro en los tiempos de Mariel, eh, en los tiempos de Mariel, abre las cárceles y los manicomios para que vengan esos inmigrantes al país. Tomás. Mira, eso sería además casi decirle tonto a la gente. Es decir, el éxodo venezolano comenzó el día uno en el que este gobierno llegó al poder hace un cuarto de siglo y no ha cesado, no lo ha frenado ni el COVID ni el post-COVID. Es decir, pensar que esto ha sido un proceso planificado en el que el gobierno determinó la mejor forma de irse y cómo además dirigirlo a los Estados Mm. Unidos, no es verdad. Además, cuando llegó Maduro al poder, los venezolanos no viajaban hacia Estados Unidos, no podían. Tenían que irse hacia Sí. Sudamérica porque no había vuelos, no había plata para comprarlos, no había vuelo, la sociedad estaba empobrecida y tenían que migrar a pie, en autobús o en peñeros. Entonces, no es cierto estas afirmaciones, que además te digo, yo tengo grandes amigos venezolanos, tanto en Perú como en Estados Unidos, que esta idea de que los migrantes venezolanos que están llegando están inscritos dentro de la delincuencia, eh, los acompaña. Entonces a mí me preocupa mucho porque está cobrando fuerza incluso en la población venezolana, este argumentario que es Ajá. terrible. Leo en las conclusiones del informe Beer, por ejemplo, eh, dice, el incremento de la población inmigrante en las décadas 90 y 2000 coincidió con una disminución significativa en la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos. Por ejemplo, los inmigrantes, tanto legales como ilegales, tienen tasas de encarcelamiento considerablemente menores en comparación con la población nacida en los Estados Unidos. Los inmigrantes no solo contribuyen a la reducción de la criminalidad, sino también al fortalecimiento económico de las comunidades a través del aumento de los ingresos fiscales y la revitalización de vecindarios mediante el establecimiento de negocios y el aumento de la actividad económica. Pero está el San Benito, Tomás, que ya acabas de mencionar y quizá por el clima político que se está viviendo en el país, en Estados Unidos, en año electoral, esta situación se agrave. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué sugieres? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En el campo de la comunicación, nosotros hemos estado trabajando con la gente de la Universidad de La Sabana, que han estado a su vez articulados a un esfuerzo con la Universidad Austral. Yo creo que hay que debatir este tema en los medios, hay que debatir este tema en las salas de redacción digitales, en las salas de redacción de periódicos, de medios radioeléctricos, de portales, etcétera, porque los datos no avalan no hay ninguno, digamos, el estudio que se hizo de cuánto representa la población venezolana en Perú, en Chile y en Colombia, y cuántos crímenes o cuántas personas apresadas de origen venezolano en esos países, es absolutamente insignificante. Entonces, trabajar con datos no es fácil, combatir creencias, pero creemos que hay que hacer una apuesta fuerte con los datos, con las evidencias que dan cuenta de que la diáspora
soluciona problemas. La diáspora es un fenómeno que contribuye a la mejora de la productividad, a la reducción de la pobreza global, al sostenimiento del estado de bienestar. Estados Unidos necesita mucha mano de obra, va a necesitar muchos migrantes como los necesita Europa. Alemania necesita 1.500.000, España necesita 250.000 por año, lo mismo necesita Francia. Digamos, la necesidad de capital humano, que es el activo más importante, el último objetivo del desarrollo y además el que dinamiza la innovación, la productividad y el crecimiento y el progreso. Pero el Tren de Aragua existe y por lo visto hace daño en la realidad y hace daño a la imagen de esa migración venezolana, ¿no? Sí, y como decía un entrevistado chileno que ha hecho un trabajo sobre la diáspora venezolana allí, cómo es percibido uno no habla de que cuando una empresa se internacionaliza, uno no habla de que esa empresa migró. Uno dice que se internacionaliza la empresa, está cubriendo nuevos mercados. Lo mismo pasa con la internacionalización de las bandas armadas. Eso no es migración. Ya. Mencionaste algo ya para concluir, Tomás, que me interesa que como experto y estudioso de esto puedas ahondar en ello. ¿Alguna parte de la migración venezolana en Estados Unidos se hace eco de este discurso contra la migración? ¿Es que hay varios tipos de migración venezolana? Sí, bueno, se produce casi que el efecto de lo que alguien de la OIM en un taller señalaba como el efecto del autobús lleno. Ese nuevo migrante viene a ocupar espacios que supuestamente le pueden restar el oxígeno que de un autobús lleno. Digamos, no te pares, por favor, a recoger nuevos pasajeros porque ya somos suficientes, ¿no? Ya yo resolví, no me interesa que el otro, no me importa si el otro resuelve o no. Yo creo que esa es una visión miope y yo nuevamente llamo al tema de los datos, al tema de la información, combatir con evidencias esas creencias. No es fácil, pero hay que hacerlo. Muy bien. El documento al que hemos hecho alusión es Testimonio de David J. Beer, director asociado de estudios de inmigración del Instituto Cato. Tomás, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Muchas gracias por estar en tu programa. Tomás Páez Bravo es sociólogo y es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Nos habló desde Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos vamos a la ciudad de Washington. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En este fin de semana, Donald Trump causó sensación cuando le dijo a Phil McGraw, presentador del programa de televisión Dr. Phil, que la venganza puede estar justificada. Dijo textualmente: bueno, la venganza lleva tiempo, lo diré, y a veces la venganza puede estar justificada. Phil, tengo que ser honesto, a veces puede ser así. Trump dijo el mes pasado que consideraría nombrar al fiscal general de Texas, Ken Paxton, para que se desempeñe como fiscal general de Estados Unidos. Una idea que no obtuvo una respuesta cálida de algunos republicanos en el Senado. Volviendo a la cita en el programa Dr. Phil por Fox, a veces la venganza puede estar justificada. Después de que Hannity prácticamente le rogó que dijera que no castigaría a sus oponentes, Trump insistió: tengo todo el derecho de perseguirlos. Y esto ha dado pie a un debate dentro de los republicanos, puntualmente dentro de los republicanos en el Senado, entre ellos Mitch McConnell y John Thune. Vamos a Washington. Allí está el periodista de Eddie Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, un gusto como siempre. ¿Qué se debate en el seno de los republicanos en este momento, Rafael? Bueno, el debate está en que el liderazgo del Senado, gente como el líder de los republicanos, McConnell, John Thune, que quiere ser el líder de los republicanos, incluso John Cornyn de Texas, que también quiere ser líder de los republicanos ahora que se retire del puesto McConnell en noviembre, tienen dos preocupaciones con esta idea de la venganza. La primera es que realmente se vuelva común el uso político del Departamento de Justicia. Hasta ahorita, bueno, obviamente acusan de uso político del Departamento de Justicia
por este juicio en Nueva York, pero sabemos perfectamente que ese juicio en Nueva York lo llevó el Estado de Nueva York, no el Departamento de Justicia. Pero de todos modos se suben al tren de hacer esa acusación de uso político del sistema judicial porque conviene políticamente. Lo que no quieren ellos es que se haga una bola de nieve y que cuando estén los republicanos en el poder, ellos realmente sí se empiece a usar así y llegamos al punto en el que el Departamento de Justicia es un ala de venganza de la Casa Blanca. La otra preocupación, que es más inmediata, es la posibilidad de que los republicanos conservadores, un poco en el Senado, que son menos, pero definitivamente en la Cámara de Representantes, traten de recortar el presupuesto del Departamento de Justicia y lleven a la situación en este último presupuesto que se tiene que dar antes de la elección de un potencial cierre de gobierno. Con un cierre del gobierno, no sabemos a quién van a echarle la culpa a los votantes, pero tengo la impresión de que los demócratas estarían más cómodos en presentar su lado a los votantes diciendo, pues nosotros tratamos de presentar un presupuesto muy normal, parejo como venía el anterior, algo que nos pasara más allá de la elección, y los republicanos metieron el caos. Y el liderazgo republicano en el Senado parece tener ese cálculo político y no quieren ver ese escenario. Los entrevistadores, tengo entendido, que trataban de disuadir al señor Trump con el tono de la venganza, pero Trump más bien, mientras más lo disuadían, como que iba a mayores. Y se da la amenaza con Ken Paxton de nombrarlo secretario de Justicia. ¿Por qué es una amenaza Paxton si fuese el próximo secretario de Justicia? Bueno, Paxton ha sido de los fiscales estatales probablemente de los conservadores el más activista, el más agresivo. Tuvo acusaciones de corrupción en su contra. Se salvó de esas acusaciones de corrupción básicamente porque su puesto necesita un juicio político para quitarlo y para mandarlo a un juicio penal en su caso. La legislatura tejana decidió no quitarlo por razones políticas, pero Paxton ha sido muy agresivo en el tema migratorio, en el tema del aborto, así en todos los temas de las llamadas guerras culturales. Paxton ha sido muy energético, ha sido de los que más agresivamente critican al otro lado, que realmente toma una postura en estas guerras culturales y no da tregua. Entonces es alguien que preocupa tanto a moderados republicanos como moderados demócratas y ciertamente a la izquierda demócrata, porque sería realmente un fiscal general. Los fiscales generales de Trump, de Sessions, Bill Barr, no fueron exactamente moderados realmente, pero Paxton sería todavía más agresivo que esos dos, que le dieron muchos dolores de cabeza tanto a moderados como a la izquierda. De manera que un regreso de Trump a la Casa Blanca dejaría abiertas las puertas a la venganza, tal como lo ha dicho el propio Trump. Bueno, sabemos que un regreso de Trump a la Casa Blanca no va a ser como el primer periodo presidencial de Trump. No va a haber un periodo de ajuste. Trump sabe hasta dónde puede llegar, sabe dónde se quiere arriesgar, sabe que básicamente el presidente de los Estados Unidos puede hacer absolutamente lo que quiera y después las cortes tal vez le digan que se retraiga en esto o lo otro. Pero si actúa de una manera muy agresiva, que es lo que está prometiendo, puede llevar a la presidencia mucho más allá de lo que incluso hemos podido imaginar. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Rafael Bernal es periodista de The Hill. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el presidente francés Emmanuel Macron no dimitirá sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas que adelantó en Francia tras la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos en plenas negociaciones entre partidos para alcanzar alianzas. Preguntado sobre el riesgo de que el partido ultraderechista Agrupación Nacional pida su dimisión,
Macron dijo, las instituciones son claras y el lugar del presidente también, sea cual sea el resultado. También dijo, necesitamos una alianza y pues saludó también la elección valiente, en este caso la líder Marine Le Pen de los republicanos, el sentido de responsabilidad de Ciotti, y bueno, así están las cosas. Más allá de lo que ocurra en estas elecciones y este adelanto que él pidió, él pretende mantenerse como presidente. Bueno, veremos entonces cómo se va a mantener, pero se pone muy interesante el juego político allá en Francia y en toda Europa, evidentemente. Tengo en mis manos este libro que ha editado Planeta, Así veo las cosas, lo que nunca te conté, de Jorge Ramos, donde escribe: yo nunca quise ser inmigrante, me tuve que convertir en inmigrante. Nada me hubiera gustado más que crecer, vivir y realizarme en México, el país donde nací, pero no me pude quedar. Como les ocurre a todos los inmigrantes, algo me expulsó de la nación donde vivía y algo me atrajo a otra. Fue una cuestión de imanes, rechazo y atracción. A los 24 años de edad, el domingo 2 de enero de 1983, tomé la decisión más difícil y trascendental de mi vida. Ese fue el día en que dejé México y me fui a vivir a Los Ángeles, California. Y se convirtió en inmigrante. Y me llama la atención que todavía, a la fecha de hoy, se asume como tal. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, es un placer estar contigo. Te lo agradezco muchísimo. Jorge, me llama la atención, tal como he leído, que después de toda una vida aquí en Estados Unidos, no te asumes sino inmigrante. ¿Por qué? Porque, mira, cuando yo era niño nunca le dije a mis papás que quería ser inmigrante. Yo quería hacer muchas cosas. Quería ser astronauta, quería ser rockero, quería ser futbolista, pero nunca les dije, yo quiero ser inmigrante. Y lo que pasa es que cuando, César Miguel, tú lo sabes perfectamente, una vez que te conviertes en inmigrante, es prácticamente imposible dejar esa condición. Yo no puedo decir abiertamente, no soy mexicano, soy estadounidense. No. Ahora soy de dos países, tengo un pasaporte verde, un pasaporte azul, y decido si soy mexicano o estadounidense cuando llego al aeropuerto de la Ciudad de México y veo cuál de las dos filas es más larga. Entonces soy del otro país. Pero soy muchas cosas, y hay una cosa más, la nostalgia. ¿Cómo no extrañar el país del que vienes? Y esa constante búsqueda de tu casa. Mi casa es donde yo crecí, en la Ciudad de México, en Piedras Negras 10. Así que esa condición de inmigrante, y además, with my English, ¿cómo te vas a imaginar que voy a poder ser otra cosa más que inmigrante? A propósito de your English y el acento con el que hablas el castellano, escribes esto muy lindo. El acento es una belleza y una brújula. Dice inmediatamente de dónde venimos, el tiempo que llevamos en Estados Unidos, con quién nos juntamos, qué hacemos y qué buscamos. Es oralmente como una huella digital. El acento se puede tratar de ocultar, pero como el césped que rompe el cemento, siempre sale con una palabra inesperada. Oh my God, ¿cómo diablo se pronuncia eso? Esto lo escribiste en el 2013, 11 años atrás, y al final de este artículo, muy interesante, dices, a pesar de los ataques cíclicos en contra de los extranjeros, en esta nación sigue prevaleciendo una enorme tolerancia a la diversidad y una sana apertura hacia los que vienen de afuera. Estados Unidos es el país de todos los acentos en un solo idioma. ¿Sigues pensando eso 11 años después, Jorge? Sí, creo que sí. I mean, it doesn't matter how much I try. Tengo un acento muy fuerte, y por más que quiera, ese acento no va a desaparecer. Y no solo eso, sino que en el Spanglish nos desnudamos. Todavía, me da pena decirlo, pero todavía le llamo a un rufero para que venga a ver que tengo un liqueo que va
a inundar la carpeta, Ajá. porque si no hablas de esa forma, difícilmente te van a entender. Pero yo creo que la cuestión de la diversidad es maravillosa en Estados Unidos. Hay una fecha preciosa, César. Sí. En el 2044, todos en los Estados Unidos vamos a ser minoría, absolutamente todos. Y no importa si ahora pensamos que Estados Unidos está muy polarizado, las constantes son dos. Una, los latinos vamos a seguir creciendo, y dos, Estados Unidos será cada vez tan diverso y más diverso que todos, afroamericanos, latinos, blancos, asiáticos, todos seremos minoría. Quería ser astronauta, rockero, atleta, quería ser de todo, pero terminaste siendo periodista. ¿Eso cómo lo asumes? ¿Como una frustración o como un éxito? Porque dices, el periodismo me dio la oportunidad de cuestionar a la autoridad, particularmente cuando abusa de su poder. Sí, no tenía opción, fíjate. Ahora me doy cuenta que escogí el periodismo porque no tenía otra opción. Crecí con un padre muy autoritario, crecí entre sacerdotes que nos pegaban y nos golpeaban, crecí en un país sin democracia, y entonces no tuve más remedio que crecer y encontrar una profesión que me ayudara a luchar en contra de la autoridad. La autoridad de mi padre, la autoridad de los sacerdotes, la autoridad de la religión impuesta, la autoridad de la dictadura perfecta, como le llamaba Mario Vargas Llosa. Entonces, no tuve otra opción. En el libro escribo sobre las vidas posibles que no viví. Pude haber sido guitarrista si me quedara en México, atleta olímpico, quizás político, pero hay muchas vidas que pude haber vivido que no viví, porque me vine a los Estados Unidos. Y al final, García Márquez tiene razón, esta es la profesión más maravillosa del mundo, que me ha permitido a los 66 continuar siendo joven y continuar siendo rebelde. Muy bien. En el periodismo y en la vida, la credibilidad y la confianza lo son todo. Si cuando hablas y escribes la gente no te cree, de nada sirve tu trabajo como periodista. ¿Y cómo haces para que la gente te crea, Jorge? Bueno, creo que es una cuestión de repetir y de continuidad. Llevo 38 años, ahora en noviembre, desde cumplo 38 años en el noticiero Univisión. Afortunadamente, durante estos 38 años siempre hemos ganado, y la gente sigue sintonizando el canal para ver lo que ocurre. Yo entiendo lo que pasa en las redes sociales. Hay mucha gente que me critica. Hay gente que no le parece que este estilo de periodismo de confrontación con la autoridad, con Trump, con Maduro, con Chávez, con Fidel, con los presidentes mexicanos, muchos no están de acuerdo con ese estilo, pero al final de cuentas creo que la gente sabe que como tú, y estoy viendo cómo tienes mi libro, como tú, hago mi tarea todos los días y trato de hacer dos cosas: reportar la realidad tal y como es, no como yo quisiera que fuera, eso lo hago en el noticiero, y finalmente cuestionar a los que tienen el poder. Así que es una cuestión, si la gente no me creyera, al segundo, tercero, cuarto, quinto año ya no me estarían viendo, espero. Bueno, te siguen viendo y ahí está la prueba, ¿no? Jorge, se va a bautizar el libro mañana, ¿no? Mañana vamos a estar en Books and Books a las 8 de la noche. María Antonieta Collins, mi compañera, me va a entrevistar, y es una forma de conocer a toda la gente que me ve y me lee, y que son de esas pocas oportunidades de hacerlo en persona. Muy bien, Books and Books allí en Coral Gables, ¿no? Exactamente, y gracias por hacer la tarea, te lo agradezco tanto. Esas notitas azules valen mucho para mí. Bueno, es que hay que hacerla, ¿no? Así veo las cosas, lo que nunca te conté, editado por Planeta, el libro muy, muy personal, doy fe de ello, de Jorge Ramos, prologado por Isabel Allende. Enhorabuena, Jorge, de verdad está muy, muy interesante y ameno. Te lo agradezco. Gracias por invitarme. Muy Buenos bien. días. Fuerte abrazo. Hasta luego. Jorge Ramos y su nuevo libro. Son las 10:01 de la mañana. Vamos a una pausa. Al regreso, el foro de hoy es algo especial, porque el foro de hoy forma parte del festival Benengeli, donde cientos de invitados de España, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México, se reúnen para hablar de literatura. Y a mí me tocó ser el anfitrión
cosa que me honra, aquí en Miami con la gran Leila Guerriero, en Buenos Aires, y Leonardo Padrón, quien en este momento está en Madrid. Eso al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Entre el día de ayer, lunes 10, y el 14 de junio, 12 ciudades del mundo de la red del Instituto Cervantes trabajarán en red para desarrollar la cuarta edición del Festival Benengeli. Sydney, Manila, Budapest, Utrecht, Bruselas, Toulouse, Manchester, Madrid, Casablanca, Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte. Y han dejado aquí por fuera 2 ciudades que participan en esta conversación de hoy. Buenos Aires, donde está nuestra muy querida y admirada Leila Guerriero, y Miami, desde donde les estoy hablando yo. Así que se amplía el espectro. Leila Guerriero, destacadísima articulista, ensayista, una periodista de una agudeza y una valentía realmente dignas de mención. Leila, gracias por sumarte a esta conversación en el marco del Festival Benengeli. No, por favor, a ustedes, César, Leonardo, un placer estar conversando con ustedes. Y en Madrid está Leonardo Padrón, destacado poeta venezolano con una obra poética importante y con una obra guionista tanto en cine como en televisión de mucho éxito, medida como se miden esos territorios, en ratings, en altos niveles de audiencia. Leonardo, bienvenido a esta conversación. Muchísimas gracias, César Miguel. Un placer estar contigo y, por supuesto, con Leila, a quien tanto he celebrado en silencio a través de su escritura. Bueno, ahora la puedes celebrar de viva voz. Así es. A ver, hay algo que, pensando, voy a conversar con estos 2 autores tan destacados, tan latinoamericanos ellos, pero que se dirigen a audiencias tan particulares, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes la noción de la audiencia? ¿Cómo la manejas tú, Leila? ¿Cómo la puede manejar Leonardo? Habida cuenta que, por ejemplo, tu último libro, Leila, La Llamada, que es un libro con una historia tan cruda, tan fuerte, ¿para quién la escribiste, por ejemplo? Bueno, es que yo tengo siempre la idea de que uno tiene que escribir como fuera del tiempo y fuera de la geografía. En términos de pensar, yo los textos los pienso como textos sin una fecha de vencimiento, o sea, un texto, un libro, un artículo que pueda leerse igual ahora que dentro de muchos años, y sin pensar en un lector específico, ni siquiera un lector específico de mi país, o de España, o de México, o de Colombia. Entonces, pienso mucho en el lector en términos de que una especie de pensamiento un poco fantasmal, en términos de que me interesa mucho ser muy clara y me interesa mucho que cuando alguien lee lo que escribo no tenga que acudir todo el tiempo a un soporte externo, como buscar información en Google porque no está entendiendo, pero, pero no estoy pensando en un lector en particular. Y creo que a esta altura, como hace muchos años que escribo desde la Argentina para medios de afuera y publico en Sí. editoriales de fuera del país, es un ejercicio que me ha empezado a salir natural, creo, hace ya rato. No tiene nada que ver con escribir en un español neutro ni ninguna espantosidad por el estilo, Sí. porque, o sea, reivindico mucho la idea de que yo escribo en argentino, digamos, no escribo en neutro ni en español de España, ni... Entonces, no pienso en ningún lector particular y la idea de la palabra audiencia, digamos, aplicada a la escritura, o sea, sé, digamos, a lo que se refiere uno cuando habla de audiencias, pero siempre me hace un poco de ruido y pienso que si uno está demasiado pendiente de pensar en un lector en particular o un lector en general, también corre un poquito el riesgo de empezar a escribir ¿no? Como para Sí. seducir, empezar a dejar de lado la idea de tomar algunos riesgos
porque o qué va a decir ese lector ideal, o a lo mejor ese lector ideal se espanta. Sí, Y bueno, no sé, creo claro, que básicamente es eso, ¿no? claro, él lo decía porque, por ejemplo, Bryce Echenique confiesa que él escribe uno para que lo quieran más. Ahora, ¿quién quiere él que lo quieran más? Sus amigos. Entonces, él sí reveló que cuando él se planteaba un proyecto, una novela, se le escribía a sus amigos y se imaginaba cómo iba a reaccionar fulano o sutano, ¿no? En tu caso, Leo, que, por ejemplo, tienes dos universos muy distintos. Una cosa es escribir poesía y otra cosa es escribir para masa. Otra cosa es plantearte una historia para Netflix, por ejemplo. ¿Cómo haces? Sí, sí, bueno, justamente te iba a decir que en mi caso, como mis registros de escritura son tan diversos y a veces, tan opuestos a veces, es decir, la poesía está en un extremo de la línea y en el otro extremo de la línea es escribir para las grandes masas a través de las plataformas, ¿no? Qué sé yo, una serie que se estrena en 192 países a la vez, como suele hacer Netflix. Entonces, ahí es inevitable pensar en la audiencia cuando estás diseñando una historia. Cuando yo escribo poesía, cuando escribo literatura químicamente pura, estoy obedeciendo una pulsión interior. Es decir, el lector desaparece, o en todo caso todavía no aparece, ni como conciencia ni como premeditación, ¿no? Y por eso, por supuesto, ese territorio para mí es muchísimo más sagrado, lo venero más porque obedece a una pulsión interior. En ese otro extremo de la cuerda, bueno, obviamente tengo que primero pensar en el público hispano para dónde va a ir ese contenido, ¿no? Y las apetencias que hay, siempre, por supuesto, tratando de escribir algo donde yo esté sentado en la primera butaca, es decir, donde a mí me guste lo que yo estoy haciendo. Es decir, no, nunca voy a traicionarme a mí mismo escribiendo algo en lo que no crea, porque ahí sí creo que básicamente estoy vaciando de sentido la escritura, ¿no? Como tal. Hay un detalle, ¿cómo se conciben ese tipo de historias? Tengo aquí conmigo La llamada, el último libro de Leila. Un libro que, como dije, es un libro, bueno, es un caso real, pero Leila se tomó la paciencia de poder llevar todo y poder hurgar. Estuvo en México con esta suerte de beca que le dio Juan Villoro y tal, y se puede montar la historia. Yo quise, pensando en esta conversación, imaginarme que La llamada podría ser una serie para Netflix. Eso es posible, Leila. ¿Tú la podrías ver así? Bueno, creo que a mí me interesan mucho las buenas adaptaciones. Digo, yo voy mucho al cine, miro muchas series, realmente soy muy, el formato audiovisual es algo que me resulta muy cercano. Este, de hecho, cuando yo escribo siempre digo que una crónica es como un documental, solo que escrito, digamos, el Sí, proceso del trabajo de la crónica es exactamente igual. Em, no veo por qué no podría ser una serie, digamos, o una película para mm, Netflix o no sé. Em, hay hay un punto, digamos, también en el que yo creo que la adaptación de un texto escrito a lo audiovisual, eh, digamos, pasa por una especie como de decantación, no tiene las mismas reglas la escritura que lo audiovisual. Y creo que como autora de no ficción escrita, digamos, creer que uno puede llegar a tener el talento para, como Leonardo lo hace, digamos, para escribir un guión, para saber cómo, cómo llevar el tema de la tensión dramática sin que la historia se deforme, ¿no? Sin que pierda su naturaleza. Etcétera, es un poco ingenuo. Yo creo que hace falta un talento específico para escribir guiones, para adaptar, un libro dura 400 páginas, este libro en particular. Eh, Traspasar todo eso con todos esos detalles, etcétera, a una serie o una película,
no puede hacerse de una manera literal, digamos, ¿no? Sería una cosa torpe. A mí a veces me dan un poco de temor esas adaptaciones porque, eh, digamos, uno se toma tanto tiempo y tanto espacio para lograr que la complejidad del tema no quede expuesta de una manera reduccionista, ¿no? Justamente que la complejidad necesita sutileza. Eh, y a veces, bueno, en las adaptaciones esa sutileza, no siempre, ¿no? Porque hay adaptaciones que son muy buenas. A veces en las adaptaciones esas sutilezas se pierden. Pero bueno, la historia de lo audiovisual está repleto de grandes éxitos y grandísimos fracasos, ¿no? Con la adaptación de grandes libros como se decía antes, la pantalla grande, ahora es la pantalla de 42 pulgadas. No, además, con estos home theater ahora hay pantallas de todo tamaño. Sí, pero nunca llegás a la mega pantalla del cine, salvo que seas un multimillonario y tengas realmente un cine en tu Un casa, cine en ¿no? tu casa, ¿sabes? Sí. ¿Cómo planteas tú eso, Leo? Si tuviese que adaptar la llamada, por ejemplo. Mira, la llamada que, por cierto, estoy justamente leyéndola hasta donde yo he leído, pues, a mí me parece perfectamente adaptable, porque ahí hay bueno, ahí hay como dos relatos, ¿no? Además el relato de cómo la autora se acerca al personaje y va de alguna manera conquistando su confianza, y el relato, por supuesto, de toda la tragedia que relata el personaje. Pero sin duda alguna siempre va a haber un riesgo inmenso de desmerecer la obra, ¿no? Ahorita nosotros vamos dentro de poco, Netflix va a estrenar 100 años de soledad, y yo creo que yo creo que muchos estamos como un poco temerosos. A mí me hubieran planteado hacer la adaptación de 100 años de soledad y yo hubiera dicho categóricamente que no, porque estaba absolutamente destinado al fracaso, por más talento que pudiera tener en el momento de la actuación, o para más en un estado de gracia que hubiera entrado. Pero bueno, sobre todo además porque estamos hablando de una materia como el realismo mágico, que es tan intangible para llevarlo a términos audiovisuales. Pero efectivamente es interesante todos los esfuerzos que se están haciendo ahorita, cómo se ha elevado el nivel discursivo Mm. del código audiovisual, porque se ha ido alimentando cada vez más de las herramientas del cine, que a su vez han abrevado siempre de la literatura, ¿no? Del Sí. buen cine, quiero decir. García Márquez siempre se opuso a que adaptaran Cien años de soledad, Sí, porque él tenía un argumento muy elemental y muy sencillo. Él decía, cada quien tiene su Úrsula Iguarán en la cabeza, su coronel Mm. Buendía. su Cuando yo Remedios la vi Bella. cuando vi el tráiler y vi a este coronel Aureliano Buendía, galán, buen mozo, yo recibí un shock. Dije, ese no es el que yo tenía aquí en la cabeza. De verdad me resultó un poco fuerte. Leila, comentaste al principio algo que me llamó la atención. Utilizaste el término temporal, el tiempo, que escribías de manera tal de que pudiese ser leído hoy o dentro de X tiempo sin perder vigencia. ¿Cómo es eso? Sí, eso, digamos, teniendo la suerte de que el texto tenga alguna trascendencia, porque también puede Ujú. ser completamente intrascendente y no lo lee nadie ni siquiera hoy, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, ese género que yo hago, que se ha dado en llamar como de maneras diferentes, y nunca encontramos un término cómodo, que es el periodismo literario o el periodismo narrativo o la crónica, tiene digamos, la temporalidad, forma parte de su naturaleza. El tiempo es como una especie de historia del presente, si queremos, ¿no? Em, y yo creo que en ese sentido, por lo menos los mejores textos que a mí me gusta leer de este género, los mejores libros, se pueden leer igual ahora, eh, que como se leía en el año 1946, por ejemplo, Hiroshima, de John Hersey, que es un libro que se publicó en el año 46 y se sigue leyendo hasta el día de hoy. Es un libro perfecto acerca de las consecuencias de la bomba de Hiroshima. U Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que es un libro publicado en los Sí. años 50,
y que sigue reeditándose, que ha sido, de hecho, es un autor que cada vez está más presente, no solo en Latinoamérica, sino también en España, con esta obra, que fue una obra base, digamos, de la no ficción latinoamericana. Si vos tomás A Sangre Fría, es un libro también publicado en los años 60 y es un libro que ha hecho un recorrido, hasta el día de hoy lo seguimos leyendo. Entonces me refiero un poco a eso, ¿no? A no pensar eh, en una historia que pueda leerse solo como parte de la coyuntura, algo que, y eso tiene que ver también con que las historias que trascienden, las que llegan a los libros, por ejemplo, siempre están contando algo más de lo que cuentan, una cosa que trasciende, y esa historia tiene que ver con una especie de universal, ¿no? Qué sé yo, La Llamada está contando la historia de Silvia Lavairu, que es la mujer que se retrata en el texto, que tuvo una historia muy, muy, muy trágica, digamos, y en este momento tiene una vida muy buena. Eh, pero también hay un fondo universal que está contando otra cosa. Primero, un universal tremendo, que es la atrocidad del terrorismo de Estado en distintos países, ¿no? De la región y del mundo, que eso es un tema que atraviesa todo. Otro tema que atraviesa todo el libro es el tema de la memoria, ¿no? Cómo recordamos, qué recordamos, cómo hacemos para sobrevivir a hechos traumáticos recordando. Y otra gran pregunta que está en el libro y que es universal es, ¿qué hubiera pasado si yo no hacía tal cosa? Que es una pregunta que antes o después creo que se nos viene encima a todos, ¿no? Como, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido de ese sitio 10 minutos antes? ¿Qué hubiera pasado si yo, no sé, hubiera seguido mi relación con aquella persona y no con esta? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro? Y el libro este está plagado de esas preguntas, a partir de las preguntas que se hace la misma protagonista. Y en ese sentido creo que son como preguntas o planteos o temas universales que no tienen una fecha de vencimiento. No es el choque de autos en la esquina que dejó dos personas heridas, etcétera, ¿no? Es algo que va más allá. Caigo en cuenta que hay una persona aquí en esta mesa en este momento que se ocupa de la realidad, de escribir sobre personas de carne y hueso. Y hay otra persona sentada en esta mesa que inventa a las personas y les pone él en su ficción carne y hueso. Recién leí Las fieras de Clara Ausón, donde ella mezcla esto, pone a una mujer de la ETA, Idoia López, que pasó 23 años presa, y le antepone un personaje de ficción y las pone a conversar. ¿Tú ¿Cómo verías tú un ejercicio parecido, Leo? Pensando en Leila y en la obra de Leila. Bueno, es que yo creo que toda ficción en el fondo es la construcción de una mentira que quiere sonar a verdad, pues, ¿no? Donde están ventilándose todas las complejidades de la condición humana. Y a propósito, incluso de lo que decía Leila, yo creo que todo autor, en el fondo, quiere o sea, pues, suena pretencioso, por supuesto, pero en el fondo quiere derrotar a su propia mortalidad. O sea, quiere que la muerte no tenga la última palabra. Es decir, quiere seguir siendo leído después de muerto, ¿no? Eh, entonces yo creo que el correlato entre la ficción y la realidad siempre va a ser posible y creo que necesario. Bueno, de hecho, César, yo también, Leila es columnista, pero fíjate, son dos maneras de hacer columnas. Durante todos los años que yo estuve escribiendo columnas periodísticas para El Nacional y otros medios, era el ojo depositado sobre la realidad venezolana, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, pero sí trataba que hubiera un soporte en el lenguaje que hiciera que efectivamente esos textos se pudieran leer mucho después del evento, de la coyuntura que signó, que detonó esa escritura. Entonces, yo creo que uno siempre está apostando a que la escritura venza al tiempo, ¿no? Definitivamente. Eh, es la apuesta modesta o ambiciosa de cualquier autor. Muy bien. El tiempo, tengo que respetarle los patrones que me mandan, que nos impuso Juan Carlos Méndez Guedes. Quiero agradecerle todos estos minutos de reflexión que han sido para mí muy, muy gratos. ¿Quieres preguntarle algo a Leo, Leila? ¿O Leo, quieres preguntarle algo a Leila?
A mí me encantaría saber si Leo puede decir si la poesía es qué, ficción, no ficción, no ficción, locura, ensayo. A mí me provoca una atracción increíble, o sea, es como ese artefacto inatrapable, esa cosa extraterrestre, muy extraño. Cuando uno se entera de que T.S. Eliot empezó La Tierra Yerma con 4 líneas y ese poema se empezó a expandir y después se contrajo y se volvió a expandir y se lo editaron. Es como tan raro eso, ¿no? Bueno, yo sé que a ti, tú eres buena lectora de poesía porque hay muchas columnas tuyas que tú terminas a veces con un pequeño fragmento de un poema. Sí. Bueno, definitivamente yo creo que la poesía es el momento más desnudo de la escritura, el striptease interior más desalmado que puede haber, pues, ¿no? La Mm. última verdad posible, el sótano mayor de nuestra psiquis, ¿no? Y creo, decía, me acuerdo mucho que lo decía un prominente intelectual venezolano, Juan Liscano, que decía que la poesía era el penthouse de la literatura. Eh, y a mí me encantaba eso, que no quiere decir que estuviera por encima del resto de los géneros, pero efectivamente hay una quintesencia del lenguaje que tiene que estar allí esculpiéndose de una manera bastante desquiciante y maravillosa, ¿no? Sin duda Mm. alguna. Y entonces yo te pregunto a ti, Sí. esa maravillosa vinculación que tú tienes con la poesía como lectora, pero además que la tienes en la atención lírica de tu prosa, porque tu prosa está llena de frases que uno subraya básicamente porque yo en lo particular desde la mirada de la poesía. Mm. ¿Has escrito poesía alguna vez? No, no, bueno, cuando era chica seguramente, porque viste que todos los que escribimos antes o después, sobre todo en la juventud, por lo menos creo que incursionamos en eso. Pero no tengo, siento que los poetas son personas que están como, no sé, cableadas de una manera distinta y que yo no puedo, tienen claro, otras conexiones, digamos, y yo no puedo. A lo mejor eso que vos ves, esa especie como de prosa poética, que podría llamarse, que además la aplico sobre todo en las columnas, porque en un texto largo eso sería insoportable, o sea, Claro. muy empalagoso en un punto. Es lo único, quizás lo más cerca. Yo creo que igual lo más cerca que estoy de la poesía es de hacer esas pequeñas citas que mencionás casi siempre al final de las columnas y que me apoyo en esos poetas para que me ayuden a decir lo que yo no soy capaz de decir, ¿no? Cuando yo leo un gran poeta, siento que lo mío es como lucha en el barro. Es que tú buscas que los poetas tengan la última palabra en esas columnas. Exactamente. Es que la deben tener. Además, siempre es bueno que cierre, escudarse en un buen verso es un buen antídoto, una buena manera de Sí, protegerse. de Leila, verdad. gracias por haber colaborado con nosotros. Y Leo igual, Leonardo, dos L's, Leila y Leo. Tal cual. Mira, Buenos Aires y Madrid en este caso, para el Festival Benengeli, hoy martes 11 de junio. Gracias. Gracias. Un placer, encantado. Un placer. Gracias a ustedes. Cuídense. Leo que un grupo de acreedores venezolanos está buscando financiamiento de JP Morgan Chase en una oferta de $7,000 millones por la matriz de Citgo Petroleum Corp, según personas familiarizadas con el proceso. El grupo, que incluye a la minera canadiense Gold Reserve Inc., se encuentra entre una lista de demandantes que entre ellos tienen más de $20,000 millones en sentencias contra Venezuela por laudos arbitrales, deudas impagas y bonos en default. Las ofertas finales deben presentarse hoy, 11 de junio, y la audiencia de venta está programada para el 15 de julio, menos de 2 semanas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el próximo 28 de julio. Esto suena realmente grave y delicado. Vamos a consultar con una voz por demás autorizada en la materia. Vamos a la ciudad de Houston, donde está el doctor Francisco Monaldi, economista y profesor en la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Encantado, César Miguel. ¿Qué nos dices de esto que acabo de leer, Francisco?
Mira, esto es que una novela por entregas en que hoy se van a entregar las ofertas. Hubo una primera ronda de ofertas y la mejor que se recibió fue de unos 7.000 millones de dólares, parecida a la que estás comentando ahora. Este es un activo, Citgo, que debería valer bastante más que 7.000 millones de dólares. Solamente en los últimos 2 años ganaron casi 5.000 millones de dólares. O sea que las estimaciones de los expertos son que podría valer entre 12 y 15.000 millones de dólares. Así que sería particularmente trágico si se vendiera por 7. Pero al final el resumen de esta historia es que hay más de 21.000 millones de dólares de acreencias que el juez quiere, digamos, saldar con la venta de Citgo, y es muy triste porque es el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior, pero ante esta situación de indefensión, digamos, que tiene en este momento el país, esas son las consecuencias. En esta novela de entregas, como la defines, el proceso es irreversible, Francisco. No necesariamente, porque al final la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, tiene que dar la licencia final para autorizar esta transacción. Tanto, por cierto, para estos acreedores que están en cola de estos 21.000 millones de dólares, como para los 1.900 millones de dólares de los tenedores del bono PDVSA 2020, que también están tratando de obtener eso. Ambas cosas las tiene que decidir la OFAC. Obviamente es muy infeliz que la fecha de esta audiencia sea unas par de semanas antes de las elecciones, porque lo lógico de todo esto sería que hubiera una reestructuración de la deuda ordenada en Venezuela y que no se remataran, digamos, los activos de la República sin hacer una reestructuración de la deuda. Eso ya lo había comentado en un artículo el señor Elliot Abrams. Ahora, hay sabido de movimientos en Washington entre diversos sectores políticos bipartidistas para extender el lapso. ¿Qué sabes de eso y es factible? Bueno, aquí hay separación de poderes, obviamente, y entonces un tema es lo que decida el juez Stark en su tribunal, y otro es lo que decida las autoridades del gobierno americano. Pero sí, ellos podrían señalizar que no se les va a dar esta autorización, digamos, antes de las elecciones. Quizás no deberían mezclar los dos eventos políticamente, pero claramente podrían señalizar que hasta que no esté claro todo el panorama rodeando esta circunstancia, no debería autorizarse esta transacción. Y obviamente eso sería lo ideal, que hagan esa señalización, que, como tú dices, no solamente la han pedido sectores, obviamente la oposición venezolana, sino lo ha pedido varios senadores y diputados del Congreso americano. Hasta donde conoces todo este universo, ¿qué es lo más factible que se nos puede dar? Mira, yo creo que el juez va a tratar de seguir con su cronograma de esa audiencia el 15 de julio y, digamos, lo malo de eso es que aunque la OFAC no dé la autorización antes de las elecciones, va a presumirse, digamos, que el consorcio ganador de esta oferta podría hacerse con las acciones de Citgo, aunque no va a ocurrir inmediatamente, ¿no? Yeah. Pero, digamos, creo que la fecha del anuncio sería muy, muy negativa, pero lo más probable es que ocurra eso, que haya un anuncio en la audiencia y que todavía la OFAC no dé la autorización y por lo tanto se defina más adelante. Francisco, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice, desde Houston, 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, sabes que estamos cerca de lo que llaman el Juneteenth, que es el 16 de junio, cuando se conmemora el fin de la esclavitud. Considerando esta fecha, esta conmemoración, Ancestry.com va a lanzar una nueva colección de registros de periódicos relacionados con personas esclavizadas en los Estados Unidos que se podrán buscar gracias a la inteligencia artificial.
Los nuevos registros muestran cómo se compraba y vendía a los esclavos o cómo algunos intentaban escapar, ayudando a los afroamericanos a localizar el doloroso pasado de sus ancestros individuales. Ancestry.com está poniendo a disposición registros de periódicos anteriores a 1870 relacionados con más de 183,000 personas que fueron esclavos. Increíble, ¿no? Increíble, de verdad. Es decir, raíces, pero en la vida real. En la vida real. Uy, qué interesante. Gracias, Flor Alicia. Leo que el Banco Central de Venezuela vendió $100 millones ayer a la banca para frenar el alza del mercado cambiario. Vamos a Caracas. Allí está el doctor José Manuel Puente, recién incorporado como individuo de número a la Academia de Ciencias Económicas. Así que, en primer lugar, enhorabuena, José Manuel, por esa muy merecida distinción. Gracias, César Miguel. Agradezco mucho tu comentario. Yo estoy muy honrado, muy feliz de ser parte de la Academia de Ciencias Económicas. Muy bien, vamos en materia. Esta medida del Banco Central, vender $100 millones en un día a la banca para frenar el alza del mercado cambiario. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Sí, César, lo que veníamos varios meses. El día lunes, el Banco Central de Venezuela liquidó $100 millones en divisas al sistema financiero. Ese es el monto más alto que haya liquidado en alguna semana en lo que va de año 2024. Con eso se suman ya 1.763 millones de liquidaciones en divisas, un monto que no logra soportar el nivel de reservas internacionales que tiene el Banco Central. El Banco Central, solo para darle una idea a los oyentes, tiene cerca de 4.500 millones de dólares en reservas. El Banco Central de México tiene 70.000 millones de dólares en reservas. Es decir, cuando comparamos el nivel de reservas de Venezuela, vemos que no tiene el pulso el Banco Central para seguir liquidando a ese ritmo, y lo está haciendo porque se ha empeñado en mantener artificialmente anclado el tipo de cambio en 36.37, un valor muy por debajo de su valor de equilibrio, y entonces, claro, tiene que liquidar grandes volúmenes de dólares para mantener bajo el dólar. Pero esa estrategia tiene un tiempo de vida corta, porque no tienes gasolina para sostener esas liquidaciones de 100 millones por día. Ese es el problema. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bueno, es muy duro, pero el último cálculo que hice, porque es un factor dinámico que cambia dependiendo de la inflación de Venezuela con respecto al resto de sus socios comerciales, pues estamos hablando de un 70 o 75 bolívares por dólar. Yo no quiero ser el espantador de la comarca, pero lo que sí es seguro, no importa el número, es que el tipo de cambio de equilibrio de la economía venezolana es un número muy superior a 36 bolívares por dólar. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura electoral y el gobierno lo está tratando de mantener anclado artificialmente. Muy bien. La imagen que usaste es diáfana, elocuente. No hay gasolina para llegar muy lejos con ese carro. Cuando se pare, ¿qué va a pasar? Y se va a parar pronto si es la cifra que nos diste, ¿no? Claro, lo que puede la ciencia económica calcular con cierta exactitud científica es cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Pero el timing, el momento de ese ajuste es una decisión política. Y sobre eso ningún economista de la ciencia económica puede predecir. Pero lo que sabemos es que en algún momento de este año o inicios del próximo año va a haber un ajuste cambiario. Es decir, cuando se quede sin gasolina, las reservas internacionales para seguir liquidando grandes volúmenes, para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio, lo que queda, si tienes un dilema entre cantidades y precios, si no tienes el dinero para liquidar, tienes que ajustar el tipo de cambio, y lo que viene, lamentablemente, es un nuevo ajuste del tipo de cambio, como lo hemos vivido múltiples veces en los últimos 20 años. La historia se repite una vez más. Ya lo veo. José Manuel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gran abrazo, César Miguel. El doctor José Manuel Puente, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, nos habló desde Caracas. 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y tenemos esta noche a las 9 en TVB con Gladys Rodríguez. Vamos a tener a
Gladys se va a abordar la medida de Macron de convocar elecciones anticipadas en Francia tras la derrota en las europeas, y además Gladys analizará el panorama político en Venezuela. Con Gladys Rodríguez esta noche a las 9 por TVV. Y me da un gusto inmenso recibir acá en el estudio, en su estudio, que ya se lo voy a dejar, a don Fernando Arriaza. Bienvenido, Fernando. Un gusto, César Miguel, Flor, a toda tu gente, todo tu equipo y toda tu gran audiencia. Muchas gracias. Un gusto saludarles. Ese tema, no sé, me transportó a En la vida y amores. Debería estar ya En la vida y amores, porque está como muy vinculado. Sí, señor. Sí, señor. Fernando, no vamos a hablar hoy de béisbol, sino de tenis. Ok. El joven Alcaraz, Carlitos Alcaraz, cumplió, por lo que veo, el sueño de su infancia, el Roland Garros. Sí, este niño que soñó con eso lo cumplió, porque él vio cuando se formaba tenísticamente, cuando se ilusionaba con ser un campeón, a Rafael Nadal dominar Roland Garros como no lo ha hecho nadie en ningún torneo de ninguna disciplina. Nadie ha ganado tantas veces un evento, y se trata de un Major, de un Grand Slam de gran prestigio, como Rafael Nadal, el Abierto de Francia, hasta 14 veces. Y él vio a ese Nadal, español como él, pues encumbrarse de esa manera. Entonces él, cuando comienza a jugar, ya comienza a despuntar, se toma fotos con Nadal, interactúa con él y comienza a acariciar ese sueño. Lo cumplió el domingo, el derrotar a Alexander Zverev. Tanto la semifinal como la final, César Miguel, las tuvo abajo ante Yannick Sinner, 2-1. Terminó remontando en ambas ocasiones para coronarse campeón, y ya es campeón en las 3 superficies diferenciadas, por decir un término del tenis. Ahora, ¿qué promete? Si en deportes que se hacen tanto proyecciones, tal como va, ¿qué puede ser este muchachito? Porque todavía es sumamente joven. Tiene 21 años recién cumplidos, ya tiene 3 majors. Ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic tenían tantos majors a esa edad, ni habían ganado en las 3 superficies distintas, es decir, en la grama de Wimbledon, en la cancha dura de US Open o en la tierra batida arcilla de Francia. Solo le falta Australia, que es el otro major, que es en tierra, en superficie sintética, que es cancha dura más o menos similar a la del US Open, pero ya no es una diferente, sino que completaría el slam. Me voy a remitir para darte la respuesta, César Miguel, algo que dijo John McEnroe. Dijo, a los 21 años, Carlos Alcaraz es mejor que Nadal, Federer y Djokovic con 21 años. La proyección es inmensa, porque pareciera que él tiene el talento para prevalecer, que en el circuito, más allá de Yannick Sinner, no están emergiendo jugadores que yo vea al menos que puedan parársele enfrente a Alcaraz, y en consecuencia creo que puede dominar el circuito en los próximos años, salvo que surjan alguno que otro fenómeno por allí que no los tenemos ahora en cuenta. Claro, son los riesgos de ser deportista, sencillamente, de ir a una cancha a fajarte duro, ¿no? Sí. Pero esa sentencia de McEnroe yo creo que dice muchísimo. Y no lo pude ver, pero no lo pude ver por En la vida y amores, obviamente. Pero fue muy emotivo, ¿no? La final. Sí, fue emotiva porque tuvo la capacidad de remontar. Cuando Alexander Zverev, que por eso tiene muchos méritos, es un tipo que sufre de diabetes y la ha controlado y ha podido mantenerse en el nivel de alta competencia. Pierde su segunda final de Majors, el alemán. Ahora mismo está situándose como ese gran jugador que nunca ha podido ganar el gran evento, pero estuvo acariciándolo. Cuando gana el tercer set 7-5, todo sugería que tenía el partido bajo control Zverev. Pero de pronto este muchacho sacó una energía de donde parecía no tenerla, gana el cuarto set 6-1 de una manera absolutamente contundente, y uno pensó, bueno, Zverev está guardando energías para el quinto set. No. Realmente tomó control del partido,
pareciera que este muchacho, bajo presión, y es otra de las cosas grandes de él, de Alcaraz, se crece, saca lo mejor de sí. Bajo presión, bajo momentos en los que se requiere temple y firmeza. Y estamos hablando de un jovencito de 21 años. Entonces eso también establece el esquema completo del jugador especial. Muy bien, muy bien. Oye, Fernando, muchas gracias por venir a acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Te puedes ya quedar de una vez en el estudio? Aquí, de una vez ya. No, un gusto, César Miguel, siempre un gusto. El gran Fernando Arriaza, 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, para dejarle el estudio a Fernando, ¿qué noticias tenemos, Florencia? Quiero que escuchen esto primero. ¿Qué es eso? Elefantes, ¿no? Elefantes. Ajá. ¿Qué pasó? Es que me ayuda a pagar. Se quedó el elefante bravo allí. No se para. Ay, bueno, ¿qué pasa con el elefante? No, es que me pareció súper curiosa esta nota, César. ¿Qué dice? Y es que los elefantes se llaman entre sí por su nombre. Es lo que sugiere un nuevo estudio. O sea, ese elefante estaba llamando a alguien. Ese escándalo que tenían es un llamado. Ajá. Entonces, bueno, fíjate. Los investigadores analizaron 469 llamadas o retumbos, como se les dice, de elefantes africanos salvajes en Kenia que tenían, que no puedo evitarlo, tenían un interlocutor y un receptor conocidos, utilizando inteligencia artificial debido a que los ruidos Le dio un ataque de risa. son difíciles de discernir para el oído humano. Encontraron un componente similar a un nombre que los elefantes individuales reconocieron y luego respondieron cuando se repitió el llamado, eso que se repetía y se repetía que estábamos escuchando. Esto es un último artículo que ha salido publicado en la revista Naturaleza, Ecología y Evolución. Y yo quería que cuando el momento de leerlo, que el oyente escuchara el sonido. Para nosotros ese sonido es un poco extraño, suena como que muy como una queja, pero en realidad es un nombre, es un elefante llamando a otro elefante. Sí. Bueno, a mí me recordó cuando Andrés Miguel, tu hijo, estaba chiquito y tú lo llamabas. Ajá. 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.